grupo de políticos de varios países europeos reclamó este viernes en una carta abierta al Nobel de la Paz para el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el pueblo ucraniano. Los firmantes pidieron al Comité Nobel noruego que reabra el plazo de nominaciones para el premio de este año, que se cerró el 31 de enero hasta el 30 de marzo, por lo que considera eventos históricos sin precedentes en relación a la guerra entre Rusia y Ucrania. La lista incluye hasta el momento a 36 políticos, la mayoría holandeses, aunque también figuran otros de países como Reino Unido, Alemania, Suecia, Estonia, Bulgaria, Rumania y Eslovaquia. En otro orden, el gobierno chino ha avisado que no permitirá que Estados Unidos ejerza ningún tipo de coerción contra sus empresas o individuos para forzar a Pekín a que adopte una postura contraria a la invasión rusa en Ucrania. La información se da a conocer el mismo día en que los presidentes de Estados Unidos y China, Joe Biden y Xi Jinping, mantendrían la conversación telefónica de aproximadamente 2 horas de más alto nivel entre ambos países desde el principio de la invasión, la primera que mantienen los dos líderes desde noviembre pasado. El aviso se hace luego de que Xi Jinping pidiera a Biden trabajar conjuntamente por la paz mundial y Biden, a su vez, advirtiera a su par Xi Jinping de las implicaciones y consecuencias para China si ofrece apoyo material a Rusia en medio de su brutal ataque a Ucrania. En Argentina, el gobierno confía en que el director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional dé el aval definitivo al acuerdo alcanzado con el organismo para refinanciar el millonario crédito concedido al país en 2018, que este jueves quedó ya sancionado en el Congreso. El siguiente paso es la aprobación del director del FMI, para lo que esperan el apoyo multilateral y, según señaló el ministro de Economía Martín Guzmán en su cuenta oficial de Twitter, traerá más estabilidad para Argentina, América Latina y el mundo. En otra información, las fuerzas rusas mantenían este viernes sus asaltos a varias ciudades ucranianas con nuevos ataques de misiles y bombardeos sobre la capital Kiev y las afueras de la ciudad occidental de Leópolis, mientras los líderes mundiales pedían una investigación sobre los repetidos ataques del Kremlin contra objetivos civiles como escuelas, hospitales y zonas residenciales. Los misiles que cayeron de madrugada en las afueras de Leópolis fueron el ataque que más se ha acercado hasta la fecha al centro de la ciudad, que se ha convertido en un cruce de caminos entre quienes huyen de otras partes del país y los que entran al suelo ucraniano para repartir ayuda. En respuesta a las sanciones impuestas por Estados Unidos con motivo de la invasión a Ucrania, el gobierno ruso informó este martes que a partir de hoy aplica sanciones recíprocas contra el presidente estadounidense Joe Biden, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país en un comunicado. La medida, que consiste principalmente en evitar la entrada de Biden a territorio ruso, también se extiende al secretario de Estado, el secretario de Defensa, el asesor de Seguridad Nacional, el jefe de la CIA y la exsecretaria de Estado, además del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, participará de forma presencial en una cumbre extraordinaria de la OTAN y en otra cumbre de la Unión Europea, según informó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria. La convocatoria de la cumbre extraordinaria de la OTAN la anunció este martes el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg, mientras que su presencia en la cumbre europea fue confirmada por fuentes oficiales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, insistió este martes durante una intervención virtual ante el Parlamento canadiense de que la OTAN imponga una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para impedir el bombardeo ruso de sus ciudades. En un discurso de 11 minutos, Zelensky se dirigió en repetidas ocasiones por su nombre al primer ministro canadiense Justin Trudeau y dijo que en estos momentos difíciles es cuando Ucrania sabe quiénes son sus amigos reales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, elevó este jueves el tono contra su homólogo ruso Vladimir Putin al describirle como un dictador asesino que ha autorizado ataques inhumanos contra Ucrania. El mandatario estadounidense utilizó estas palabras un día después de tachar a Putin de criminal de guerra por las tácticas de Rusia en su invasión a Ucrania, algo que el Kremlin consideró inaceptable e imperdonable. En otro orden, el Pleno de la Convención que redacta la nueva Constitución de Chile vivirá este viernes una jornada clave con la votación de todas las ideas relativas al sistema de Estado,
un total de 96 artículos, entre los que se destacan la posibilidad de sustituir el Senado o crear la figura de un vicepresidente. Se trata de la deliberación del informe de la Comisión de Sistemas Políticos, una de las 7 instancias temáticas del órgano constituyente y la que decide aspectos decisivos sobre el poder ejecutivo, legislativo y el sistema electoral. En otra información, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este jueves, con la abstinencia de Rusia, la renovación de la misión de Naciones Unidas en Afganistán hasta el 17 de marzo de 2023 y ha insistido en el apoyo a su labor en el país asiático. El máximo órgano de la ONU apuntó que entre las prioridades de la misión estará la provisión de ayuda humanitaria y de recursos económicos. En Perú, el Tribunal Constitucional aprobó este jueves un recurso legal que permite excarcelar al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por asesinato y corrupción. La votación a favor de un habeas corpus restituye un indulto humanitario otorgado en la Navidad de 2017 concedido por el entonces presidente. La decisión permitirá poner en libertad por mandamiento judicial a Fujimori, de 83 años, y acortar una sentencia que iba a culminar el 10 de febrero de 2032. Por otra parte, más de 100 personas que participaron en las inusuales protestas antigubernamentales en Cuba el pasado mes de julio y en contra de los cuales desde diciembre se han sucedido varios juicios, fueron sentenciadas este miércoles a penas de prisión entre 6 y 30 años. El Tribunal Supremo de la República informó en una rueda de prensa del fallo del Tribunal Provisional Popular de La Habana. De los 129 acusados, 2 de ellos fueron condenados a 30 años de prisión. Solo uno fue absuelto y otro recibió una pena de 4 años de trabajo correccional sin internamiento, mientras que los demás fueron declarados culpables de sedición y hurto. El ayuntamiento de la ciudad portuaria de Mariupol ha acusado a las fuerzas rusas de destruir deliberadamente el teatro dramático de la localidad, donde se escondían miles de personas, según han indicado en Telegram. Las tropas, según el mensaje, destruyeron deliberada y cínicamente el que fuera el refugio más grande en número y tamaño del centro de la ciudad, que ha sido fuertemente bombardeada desde el comienzo de la invasión rusa. Según informaciones, el avión lanzó una bomba sobre un edificio donde, según declaraciones del teniente de alcalde de la ciudad, se escondían entre 1.000 y 1.200 residentes pacíficos. Las autoridades locales dicen que después del bombardeo, la parte central del teatro dramático ha sido destruida y que la entrada al refugio antibombas que se encontraba en el edificio ha quedado bloqueada con escombros. En otra información, el emotivo discurso del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ante el Congreso de Estados Unidos recordó este miércoles el horror de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y el Pentágono y el bombardeo de Pearl Harbor. En una locución por medio de videoconferencia, el mandatario ucraniano solicitó a Washington una mayor ayuda militar contra la invasión rusa y comparó los ataques militares del Kremlin contra su país con algunos momentos sensibles para la memoria estadounidense, en la primera vez que un líder internacional se dirige al Congreso de manera virtual en tiempos de conflicto. En ese mismo orden, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este miércoles el envío de 1.000 drones estadounidenses a Ucrania y aseguró que ayudará a este país a adquirir sistemas antiaéreos de mayor rango para defenderse de posibles bombardeos rusos en el futuro. Biden hizo el anuncio en un discurso en la Casa Blanca, en el que ordenó la entrega de $800 millones más en asistencia a Ucrania, después del apasionado discurso del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por vía telemática ante el Congreso estadounidense. Los ataques lanzados por Rusia desde el viernes en la parte occidental de Ucrania, el último a solo 25 kilómetros del territorio de la OTAN, han elevado el riesgo de un posible incidente que desencadene un peligroso agravamiento del conflicto. Fuentes oficiales señalan que el principal temor es que la proximidad del frente derive en la caída en territorio de la OTAN de algún misil ruso. El percance, intencionado o no, colocaría a Estados Unidos y sus aliados ante el dilema de responder militarmente a riesgo de provocar una escalada bélica de proporciones catastróficas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirigirá este martes virtualmente al Parlamento de Canadá, donde viven cerca de 1,5 millones de personas de ascendencia ucraniana. Zelensky fue invitado la semana pasada por el primer ministro canadiense Justin Trudeau durante la visita que el dirigente de Canadá realizó a Europa para tratar la guerra de Ucrania. El Congreso de Perú aprobó este lunes admitir a debate la moción de destitución
contra el presidente peruano, el izquierdista Pedro Castillo, por supuesta permanente incapacidad moral para ocupar el cargo. En una sesión plenaria convocada para esta jornada, un total de 76 legisladores votaron a favor, 41 votaron en contra y hubo una abstención. Aurelina Rosario, Informativos Teleantillas.